muchas gracias, Eduardo. Yo creo que es una síntesis magnífica de estas 200 páginas que yo aconsejo que la lean a todos. Que aconsejo que la lean a todos. Gracias a Dios, la legislatura porteña ha hecho varias ediciones de la encíclica para que la puedan tener todos, de manera que si le falta alguno el texto, que hay que leerlo, les aconsejo que se lo pidan al legislador acá presente, que él sabrá cómo hacérselo llegar a todos. La primera cosa es leer todo el texto. Él ya ha hablado de la encíclica y naturalmente las ideas fundamentales de la encíclica están ahí muy bien expuestas. Yo lo que a la luz de la encíclica quiero afrontar, para no repetirme, es un poco la conclusión de lo que está viniendo en este encuentro. Ante todo lo que hemos escuchado, ante la extensión de la nueva forma de esclavitud, del tráfico humano, de los hechos concretos que hemos escuchado, y ante la impresión que uno tiene que el problema es tan complejo y difícil y las leyes son tan poco concretas, que los fiscales y los jueces pueden hacer poco, hacen mucho, hacen muchísimo, y realmente es un ejemplo, pero pueden hacer poco ante el fenómeno mundial, que tiene una velocidad, como todas las cosas de la globalización, terrible. Nos puede pasar que digamos, es un tema tan complejo, lo dejemos estar, es un problema viejo, además, ¿qué podemos hacer? Pero no puede pasar, y nos tiene que pasar también, que de la indignación, porque realmente es una cosa indigna, que haya 60 millones de personas que están, y esa es la punta del iceberg, como dije, víctimas de la nueva forma de esclavitud, que haya 1.000 millones de personas que tienen además también el problema del tráfico de los órganos, y que todo eso se suma y son mucho dinero. Ante todo eso, no nos puede sino surgir a nosotros la indignación de esto. Y esa indignación tiene que ser una toma de responsabilidad. De la indignación tenemos que hacernos cargo, porque es parte realmente de la responsabilidad fundamental que tenemos que tener por el bien común. De modo que a la actitud que tenemos que tener normal para cualquier comportamiento, tenemos que agregar una actitud de control de este problema, de indignación y de responsabilidad, sea el problema extremo del tráfico humano, sea el problema del cambio climático. Y como decía el obispo, todos podemos hacer algo, todos podemos hacer algo. Más aún, si todos hacemos algo, y si además lo podemos hacer en conjunto, ordenándonos con las distintas instituciones que hacen cosas, con la MEDA y otras, los grupos de los fiscales, los grupos de los jueces, podemos producir realmente un movimiento, una buena onda, como dice el Papa cuando les habló a los jueces, una buena onda en la sociedad, que esa responsabilidad nueva que tenemos que tomar produzca leyes nuevas, porque efectivamente si no hay leyes, les obliguemos a los políticos que hagan leyes. Todas las grandes revoluciones que se han hecho en la historia, en definitiva después de la venida de Jesucristo, han sido siempre con presiones y ha provocado leyes. La esclavitud viene después de tantas manifestaciones y revoluciones y guerras, no última la guerra del norte y del sur en Estados Unidos, y aquí en la Argentina también, la toma de la independencia, que si no, antes no estaba la esclavitud, y muchas familias se han hecho ricas, tienen grandes nombres, pues se han hecho ricas vendiendo esclavos. De modo que creo que realmente tenemos que pensar a pasar a tomar nuestra responsabilidad moviendo la sociedad,
moviendo los políticos, porque como dijo el juez Casanelo, si los políticos no actúan, es un círculo vicioso, porque además las leyes parece que están, pero no las aplican, y ya están por aplicarlas, pero no las aplican. Entonces está siempre con esta política de tirar adelante, tirar la pelota, pero nunca se llega a la conclusión. Yo creo que en la medida que la Argentina empieza a tomarse la responsabilidad, el pueblo argentino, porque esto es una cosa que viene del pueblo. El Papa, sabemos, tiene una admiración de los pueblos latinoamericanos. No tanto de Europa, no tanto de Europa, que son un poco como viejos, como viejo egoísta, alguna vez dijo eso que no le gustó a los europeos. Bueno, pero los pueblos latinoamericanos siempre hablan, alguna vez ha dicho, es algo mágico, es algo místico, todas estas cosas. Y yo creo que es así, viniendo aquí, uno se encuentra con gente que realmente tiene un movimiento desinteresado y busca el bien común y tiene esa indignación y tiene ganas de tomarse, ¿qué podemos hacer? Lo que primero que le preguntaron a Casanelo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomarnos esa responsabilidad. A partir del Evangelio. Por eso esto tiene que ser común en todas. No nos puede diferenciar una tradición religiosa, como decía esta mañana, y esa es la idea del Papa, para defender la dignidad humana, la paz, la libertad de cada persona. No se necesita una tradición religiosa, porque todos tienen la regla de oro en común, que además está en el Evangelio. Pero mejor todavía, tenemos la bienaventuranza. Felices los que tienen un corazón puro, felices los que tienen hambre y sed de la justicia, felices los que sufren por la justicia, felices los que son operadores de la paz, felices los que son misericordiosos y sienten la misericordia. Eso es nuestro Evangelio. Y eso vale para todos, no solo para los bautizados, vale para todos y vale para todas las religiones. Yo siempre digo, son mejores que la regla de oro, porque la regla de oro no le das al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Bueno, pero es más académica y no entra con el sufrimiento. Y junto a eso, la otra que es realmente lo que el Papa llama el protocolo del juicio final. Porque a la última hora, ¿qué nos preguntará el Señor? Eso es lo que el Papa dice, el protocolo de la regla del juicio final. Nos van a preguntar, ¿qué hiciste por tu hermano más necesitado? Y esto es lo que el Papa llama el principio de la fraternidad. Ahora, en la carta que nos mandó a la Academia, la semana pasada, que estamos justamente discurriendo sobre el tema de la participación social, el Papa dice, igualdad, libertad y fraternidad. Son ideas, naturalmente, de la bandera de la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa se lo saca del Evangelio, porque están en el Evangelio estas cosas. El tema de la fraternidad está en el Evangelio, el tema de la igualdad está en el Evangelio. El tema de la dignidad está en el Evangelio. Pero de todos estos, la libertad, naturalmente, según San Pablo, viene de Cristo y según toda la filosofía. La igualdad viene de lo mismo, pues son todos hijos. ¿Qué le pasa a mi hermano más necesitado y más pequeño? Pense que los que habían hecho bien, porque lo habían ido a visitar, le habían dado de comer, lo habían hospitalizado, lo habían cubierto, lo habían custodiado. Cuando lo habían hecho, no sabían que lo habían hecho a Dios. Y venid bendito de mi Padre, porque le habéis hecho esto. ¿Cuándo lo hemos hecho? Cuando lo hiciste al más necesitado de nuestros hermanos. Esta es la regla, la interpretación de la regla de oro del Evangelio. Y esto es el centro del Evangelio. Entonces, esto es lo que nos tiene que mover a tomar esta responsabilidad, esta indignación, para tomar nosotros una responsabilidad. Y respecto del creado, respecto a la naturaleza, respecto a la casa común, por supuesto, la idea del desarrollo sostenible, que el Papa la ha explicado en todas sus versiones. Y sobre este tema, yo le quiero decir, hay una gran novedad, porque no estamos solos. Gracias a Dios, después que el Papa visitó las Naciones Unidas, los convenció a todos, y a la unanimidad
votaron sin excepción los 193 países que pertenecen a Naciones Unidas el principio del desarrollo sostenible, según los 17 puntos que están ahí, entre los cuales el primero es dar trabajo a la gente, el primero es erradicar la pobreza, después dar trabajo a la gente y educación a la gente. En fin, véalos, porque están realmente inspirados en el magisterio del Papa, y de hecho fue el Papa que consiguió a la unanimidad hacerlos aprobados. Y ahí también está, en el 8 del trabajo, el empeño de erradicar las nuevas formas de esclavitud, y eso fue una gran conquista que hicieron los argentinos en ese momento, incluso el embajador que estaba representando a la Argentina en las Naciones Unidas. Yo creo que las ideas las tenemos claras, y estos encuentros sirven justamente para tener una idea de lo que está pasando y para acentuar en dónde hay que ir y cuáles son las mejores prácticas para seguir. Yo insisto, y ahora sí me repito, que hay que ver la ley sueca que castiga por primera vez a los responsables, a los que crean el mercado. Y además hay que ocuparse de las víctimas, particularmente de la prostitución, abriendo escuelas especiales, abriendo casas especiales, y hay que moverse, y esos son, digamos, distintas excelencias. Lo de la Suecia ya lo ha copiado Francia, como decíamos hoy. Esto de las escuelas, por primera vez yo lo he visto en Estados Unidos, pero seguramente acá habrá algo que uno no conoce. Y luego hay otras excelencias, y es instituciones como Alameda, y eso es ejemplar de Argentina, que de hace 20 años se están denunciando y están cerrando los lugares de indignación, los lugares que realmente van contra la dignidad humana. Yo creo que si nos agarramos al principio de la fraternidad del Evangelio del más necesitado, y si nos agarramos al desarrollo sostenible, no nos equivocamos. Y esto es Laudato Si, y sobre todo si seguimos, yo le aconsejo leer siempre lo que dice el Papa, porque todos los días actualiza muy concretamente su mensaje. Nosotros no podemos sino estar felices, no podemos sino sentir este momento mágico. Tenemos un Papa, bueno, es una cosa, y además no es solamente tenemos el Papa, tenemos un Papa que está revolucionando el mundo con estos principios. ¿Cómo no lo vamos a seguir? Me ha gustado mucho cuando ya algunos han dicho, y especialmente el intendente, que ha dicho que aprovechamos que tenemos un Papa y sigamos a este Papa. Realmente le quiero transmitir que no es un momento de confusión, sino que es un momento de clarificación. Porque conocer las cosas es clarificarse. Conocer lo que pasa es saber dónde tenemos que ir. Conocer las soluciones es lo mejor que podemos hacer, y aplicarlas es nuestra responsabilidad. Muchas gracias.